Investigación sobre la visión de conjunto de la ética. Omar Itarrago en su libro nos pone un ejemplo de los principios y normas éticas en un edificio griego, donde las columnas son el principio de beneficencia, el principio de autonomía y el principio de justicia, y las bases son las normas de fidelidad, confidencialidad y fidelidad. Pero en el pináculo siempre va a estar la persona, porque la persona es el último fin de la ética, el bienestar de la persona. Ahora, también nos plantea otra pregunta, la ética de la responsabilidad. Ahora, yo encontré que la ética de la responsabilidad fue también dicha por Max Weber, pero él lo decía en otro, a mi criterio, en otro parecer que lo que nos ofrece Franco Omar Itarrago. Lo que nos decía Max Weber era que uno no puede poner todo en juego por cumplir con principios morales. Algo parecido a lo que Nicolás Maquiavelo nos dice en El Príncipe, donde para cumplir los fines del príncipe tiene que en ocasiones transgredir algunos principios morales, algunos principios éticos, con el fin de conseguir, es una ética utilitarista. Pero en el contexto de Franco Omar Itarrago sobre la ética de la responsabilidad, es algo enfocado a la solidaridad y al progreso humano. No es una ética de la responsabilidad utilitarista. Esto yo lo veo representado en la obra de John Swan sobre el asesinato de Cicerón. Ahí nos relata de cómo Cicerón tuvo muchas veces la oportunidad de escapar de quienes lo perseguían para matarlo. Tuvo muchas veces la oportunidad de callar y no de luchar, de vivir una vida en paz. Pero se sintió responsable por el futuro de Roma, y en este caso por el futuro de la República. Es así que se enfrenta a los tres posibles candidatos para emperadores, y estos terminan asesinándolo, pero sin antes él haber dado su vida y haber luchado por lo que él creía. Entonces la ética de la responsabilidad que yo veo que propone Franco Omar Itarrago es esa, una donde yo conozco y practico los tres principios y hago que los demás, los que están a mi alrededor, también puedan practicarlos o les facilito las cosas. También existen unas críticas a la psicopsiquiatría. La primera de ellas es la crítica a los absolutos. Cuando recién empecé mis prácticas profesionales se me dijo: no te cases con una sola terapia, no te cases con un solo método. Y es que hasta el momento no se ha encontrado una teoría unificada de la psicología, sino que tenemos varias corrientes y varias teorías para poder aplicar un tipo de terapia al paciente. No existen absolutos en la psicología y debemos buscar qué es lo mejor para el paciente. Lo que me refiero es no existen absolutos en las terapias y los métodos que podemos utilizar. La crítica a los poderes y manipulaciones. En el libro de Chris Kleiken de Principios Comunes de la Psicoterapia, él cita un estudio que se hace en 1991 donde de 647 psicólogos, el 50% había confesado haber tenido relaciones sexuales con sus pacientes. El problema que surge es que cuando tú eres un psicoterapeuta, la persona que viene a ti va a exponer la parte más débil de ella, la parte más vulnerable. Es decir, te va a entregar el poder que tiene esa persona sobre sus secretos a ti, y tú vas a tener un tipo de autoridad sobre esa persona. Lo que pasa es que muchos abusan de ese poder, abusan de lo que el paciente te ha dado, de ese estado de vulnerabilidad. Es ahí donde se hace una crítica a los poderes y manipulaciones. También existe una crítica a las relativizaciones. En la psicología social se llegó a momentos donde se hizo experimentos sin contar con el beneficio del individuo. Es decir, voy a hacer un experimento donde el gran beneficiado va a ser la mayoría y no el individuo, a costa de algunos inocentes. Lamentablemente todavía existe esa visión de las cosas que heredamos del siglo XX y los totalitarismos que existieron, como fuera el comunismo y el socialismo, y donde vemos al individuo como un engranaje del gran todo, y la vida de esta persona no importa. La crítica a las infidelidades. Cuando los psicólogos empezaron a trabajar en las organizaciones, hubo ese gran dilema: ¿el psicólogo se debe al paciente o a la organización? Hay casos donde el psicólogo se debe a la organización, como podemos decir la milicia, policía o servicios de inteligencia.
pero existen casos donde un psicólogo es contratado por una empresa y esta empresa quiere saber los datos personales de los pacientes. Es ahí donde surge esa crítica a las infidelidades, porque en ocasiones el psicólogo siente esa presión y termina revelando datos de sus pacientes que son confidenciales a la organización que le da de comer. Crítica a los prejuicios. En el libro de Jordan B. Peterson se nos pone un ejemplo claro de esto en su libro 12 reglas para vivir. Y él dice que muchas veces los psicólogos inexpertos tratamos de validar nuestra teoría sin importarnos la experiencia real del paciente. Él lo pone en el ejemplo de los casos que empezaron a aparecer de violaciones. Llegaba un paciente que tenía un problema y el psicólogo lo asociaba con la teoría psicoanalítica y decía: tú fuiste abusado cuando eras pequeño, tú tuviste algún episodio donde fuiste violado. Entonces esto creaba falsos recuerdos en los pacientes y muchas personas que eran inocentes terminaron yendo a la cárcel, no por haber cometido un crimen, sino muchas veces por no ser agradables. Es ahí donde el psicólogo, con tal de cumplir con su teoría, con tal de él permanecer en la verdad de sus creencias, termina haciendo un daño al paciente. Crítica a la mala práctica. Hace poco consulté con un estudio donde se determinaba que los médicos que eran agradables o que caían bien a sus pacientes tenían la probabilidad de que no los demanden, una probabilidad más alta de los médicos que eran antipáticos con sus pacientes. Incluso se narra la historia de una mujer que trataba de denunciar a su médico que le dio los resultados. Pues los resultados eran negativos. El médico le dijo: según estos resultados usted tiene cáncer. Ahora la mujer se hizo de nuevo exámenes y vio que eran falsos y la mujer trató de mandarlo al médico. Pero el problema no era ese médico, sino el que le había hecho los exámenes. En este caso, la persona del laboratorio. Ahora la mujer se le planteó: usted no puede mandarlo al médico. Si quiere demandarlo, tiene que demandarlo al chico del laboratorio, al doctor del laboratorio, perdón. Y esta mujer se negó, y es que dijo: la persona del laboratorio me cae bien, ¿por qué lo deberíamos demandar? Y en el tema de la psicoterapia, la mala práctica abunda. En realidad en nuestro país podemos encontrarnos con un psicólogo general que ejerce como un psicólogo clínico especializado en menores de edad. Y nos encontramos con casos donde no hay alguien que ejerza o alguien que controle eso. Es por eso que como futuros psicoterapeutas tenemos que cuidarnos muy bien de no perjudicar a nuestro paciente y no cometer esas malas praxis. Por último, el decálogo del psicoterapeuta. Número 1. El paciente tiene derecho al tratamiento. El principio número 2 es: el paciente tiene derecho a disponer del servicio terapéutico brindado por un profesional de la salud. Número 3. El paciente tiene derecho a pagar un honorario razonable. Principio número 4. El paciente tiene derecho a un terapeuta que únicamente esté interesado en promover su mejor interés y su bienestar personal. Número 5. El paciente tiene derecho a ser informado. Número 7. El paciente tiene derecho a que sus datos al respecto sean guardados en un servidor seguro. Número 8. El paciente tiene derecho a la privacidad y a la confidencialidad. Número 9. El paciente tiene derecho a exigir una reparación de los daños que se hayan podido ocasionar en la terapia. Y número 10. El paciente tiene derecho a una experiencia terapéutica que tenga un límite determinado. Este ha sido el video sobre la investigación de la visión de conjunto en la psicoética. Mi nombre es Diego Quinde y espero que esto haya sido de su ayuda.